noite a todos e todas. Lina, por favor, venha à mesa. Gostaria de dar uma salva à professora Lina Villanueva. Professora é doutora em Estudos de Relações Internacionais pela Universidade Nacional da Colômbia. É mestre em Tecnologia da Informação pela Universidade Nacional de Educação à Distância, Espanha. Graduado em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Javeriana, Colômbia. Membro do Observatório de Mídias Digitais da Universidade Nacional da Colômbia e da International Associated Media and Communication Research. É especializado em jornalismo científico. Atualmente é assessora de imprensa da Universidade Nacional da Colômbia, autora de vários livros, capítulos de livros, artigos relativos ao jornalismo, tanto na Colômbia, Argentina, Estados Unidos e Chile, além de consultora de várias revistas científicas. A professora Lina tem experiência em periodismo, consultora e assessora de imprensa e em organismos como a Agência Zeta de Jornalismo Investigativo, a United National Drugs Program, a Foundation Corona, a CNAD de Flórida, Ministério da Educação da Colômbia, editorial Norma e Diário El Espectador, entre outras ações já realizadas. Atualmente é docente de jornalismo e periodismo da Pontifícia Universidade Javeriana, onde trabalha desde 2001, e na Universidade Uniminuto, instituição confessional, em cursos de graduação e de pós-graduação mestrado. Lina, fique à vontade, esteja em casa, se sinta em casa, aqui somos todos colegas interessados em discutir e pensar o periodismo. Boa noite, muito obrigada. Placer estar aquí. Decía que es un honor estar esta noche con ustedes acá, con los colegas de Brasil, que han viajado desde muchas ciudades diferentes. Yo también y Alejandro, que está aquí de Colombia desde Minuto, hemos viajado muchos kilómetros y hemos estado muchos años preparándonos para poder compartir estas inquietudes esta noche con los colegas periodistas en Brasil. Así que el profesor Marcelo de ABEC me ha puesto un desafío importante, que es hablar de los desafíos actuales, presentes y futuros del periodismo en América Latina. Entonces es un reto grande porque América Latina también somos muchos países, pero hay unas problemáticas comunes que las vamos a exponer a continuación para ver cuáles son esos desafíos que nos esperan en la profesión. Este es el resumen de la presentación del día de hoy. Hice un entrenamiento antes de venir aquí en un congreso que hizo AFACOM, que es la Asociación de Facultades de Comunicación en Colombia. Es una asociación que tiene 40 años, que congrega a las facultades de comunicación en el país. Se hizo con un trabajo de etnografía y también de revisión documental, la metodología utilizada para esta presentación esta noche. Y tenemos también unos resultados que nos pueden mostrar cómo hay unas diferencias según la literatura entre América Central y América del Sur con respecto a la formación en periodismo. Hay una fortaleza en la parte técnica propia del oficio, la profesionalización del campo, ¿sí? Entonces quiero explicarles un poco. En Colombia hay una integración de comunicación social y diferente de periodismo. Entonces los estudiantes estudian comunicación social, periodismo, pero eso les abre un universo de posibilidades. La comunicación organizacional, la comunicación educativa, la comunicación para el desarrollo, el mundo editorial y el periodismo. Pero el periodismo es apenas uno de esos posibles caminos que ellos pueden elegir. No conozco a fondo si en Brasil funciona separado o integrado, pero eso da al desarrollo de teóricos de la comunicación que se alimentan de los campos teóricos de ciencia política, de antropología, sociología, y ese constructo teórico, como sabemos, es un constructo fuertemente eurocéntrico, como a raíz de los procesos de colonización que todos hemos vivido, y es importante empezar a teorizar, es una propuesta también, desde los saberes propios de América Latina,
Brasil, los teóricos de Brasil, los teóricos de los diferentes países de la región, pues tenemos un gran acervo eurocéntrico de este pensamiento y es necesario empezar a repensar los saberes locales, regionales, la historia de mestizaje y colonización que hemos tenido y la complejidad que tenemos como región. Vamos a ver los asuntos que tienen que ver con el mercado, que es oferta y demanda, laissez-faire, laissez-passer, donde hay mucha oferta de facultades, por lo menos en Colombia, que voy a hablar primero y luego un poco de la región, de comunicación social y periodismo. Tenemos unas cifras importantes, los jóvenes quieren ser periodistas, se sienten atraídos por distintas razones, o porque les gusta el periodismo deportivo, o algunos tienen la expectativa de la televisión, y esto sigue atrayendo a los jóvenes a estudiar en nuestras facultades. Sin embargo, hay unas restricciones y hay un constreñimiento en los medios de comunicación. Grandes diarios han estado, como todos sabemos, haciéndose cada vez más pequeños. En Colombia acaban de despedir 300 periodistas del Tiempo, de la revista Semana. Entonces hay unos retos que tienen que ver también con que nos llegó la era digital y que implica esos cambios, no solamente a nivel tecnológico, sino a nivel de la sociedad. Entonces es parte de este reto comprender, adaptarnos y observar, no dejar atrás los asuntos políticos que tienen que ver con la verdad que está amenazada. ¿Cómo está amenazada la verdad? A través de estrategias sistemáticas de desinformación, a través de satanización de ciertas profesiones y oficios que se ve como una amenaza al establecimiento del Estado. Entonces, eso es parte de los retos que tenemos como periodistas, un poco resistir aquí, pero también tenemos que ser capaces de negociar, o sea, de encontrar las salidas y las movilizaciones adecuadas para poder fortalecer las comunidades realmente, volver a la gente y pensar en los jóvenes, que son los que estamos formando, todo el tiempo estamos con ellos en las aulas, cómo despertar, digamos, ese conocimiento, ese amor por la historia, para que si conocen la historia, no se repitan los errores históricos que hemos tenido como región. Les voy a hablar un poco de Colombia, de cómo se ejerce el periodismo en Colombia y cuáles son los riesgos y amenazas, y ahí es donde vamos a encontrar que hay elementos comunes. No solamente pasa en Brasil, pasa en Nicaragua, pasa en Colombia, en otras regiones del mundo. Ahora todos vimos en las noticias a Assange, Wikileaks, pues que realmente deberíamos reflexionar sobre esto. O sea, los delitos son revelar información, o es decir la verdad o amenazar a quién. Entonces hay unas tensiones entre hegemonía y contrahegemonía, siguiendo postulados teóricos de Ernest Laclau. Tenemos que entender pues, las diferencias también. Hannah Arendt tiene una definición de qué es la política. Entonces estos referentes teóricos nos alimentan también a nosotros, y también citamos, y quiero citar acá a Orlando Falsborda, un investigador colombiano que trabajó en investigación, acción, participación, pero bueno, aquí en Brasil tienen muchos, como Paulo Freire, muy conocido en Colombia, no sé si acá, toda esta pedagogía del oprimido. Entonces, ¿cómo aprenden los jóvenes? ¿Cómo estos discursos se han transformado después del fin de la Guerra Fría? Pero ¿cómo se están retomando discursos como si volviéramos a la Guerra Fría? Entonces, ¿es realmente una posguerra fría o estamos volviendo? Ahí hay un contexto para pensárnoslo todos, porque es un fenómeno global. No son, claro, hay hechos locales, pero Mariel hay en otros países del mundo, y pues en Colombia les voy a mostrar un poco ejemplos de eso. Una es la Plaza de Bolívar de Bogotá, y aquí quiero mencionar las tensiones que hay entre el campo y la ciudad. Una cosa son las ciudades y otra cosa es el campo. En el campo no hay medios. Hoy hablábamos con una profesora que decía esto. La profesora planteaba eso, que hay muchos municipios donde no hay un periódico, no hay radio comunitaria, no hay cómo enterarse de lo que está ocurriendo con el alcalde, con
el gobierno local, y entonces sí, estamos preocupados porque no hay medios masivos nacionales. Pero la gente se tiene que enterar por los chismes, por los rumores, pero no hay una información procesada profesionalmente para que en el campo los campesinos y la gente que habita zonas rurales tenga también herramientas analíticas como ciudadanos y conocimiento de que son sujetos de derecho. Eso no lo conocen y parece que pues, no hay interés en que estos sujetos de derecho puedan reclamar y conocer sus derechos. Es la foto de Jesús Abad Colorado, un periodista que trabaja en El Colombiano de Medellín, pero les quiero decir que Pablo Escobar no es un héroe, es un antihéroe, y que hay muchos héroes anónimos, invisibles, que no conocen los jóvenes, y entonces es hora de frenar un poco la heroización de la maldad y más bien visibilizar a todas estas personas que trabajan honestamente, honradamente, y que no son los que nos están gobernando los países, porque por alguna razón, como todos sabemos, los líderes que estamos eligiendo son líderes que están vinculados con casos de corrupción, que no les interesan los cambios realmente, y por lo tanto las políticas sociales, las políticas públicas son discursos formales, pero no logran realmente llegar a los ciudadanos. Aquí quiero pues, hacer visible un personaje que no conocen los estudiantes, por lo menos que son muy jóvenes. Él es don Guillermo Cano, fue director de un diario que se llama El Espectador en Colombia, fue donde hice mi práctica profesional cuando tenía 19 años, 20 años, y cuando llegué a ese periódico con 19 años lo habían matado. Entonces era como mataron a don Guillermo Cano. ¿Quién? El narcotráfico, porque él fue firme en enfrentarse a los narcotraficantes y tuvo que sobrevivir a una presión económica muy fuerte, que se había quitado la publicidad, y yo pensaba, ¿por qué no intenté hacer la serie de narcos de Pablo Escobar, el patrón del mal, no hacer Guillermo Cano, el patrón del bien? O eso sería interesante, o sea, porque los discursos y las narrativas que estamos construyendo son narrativas que están dejando mensajes muy negativos para los jóvenes. El atajismo, como la vía rápida, vive rápido y muere joven, lo importante es solo tener plata, no importa cómo. Entonces es importante y es parte de los desafíos la formación ética para los estudiantes, para que ellos comprendan que lo importante no es tener una vida de superconsumo, superlujo, sin importarle a nosotros, sin autorreferente, sino realmente hacer un trabajo de construcción colaborativa, de cooperación, de solidaridad, donde haya unas formas de vivir dignas para todos, buenas para todos, y no estas brechas que ahora no son solo brechas económicas, sino también brechas digitales. Entonces eso quiere decir, desde el 17 de diciembre de 1986, asesinaron a Guillermo Cano, director del periódico El Espectador, cuando salía de su oficina en Bogotá y se enfrentó con el narcotráfico y le costó la vida. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para saber qué es lo que estamos visibilizando en las narrativas, melodrama, las historias que son modelo para los jóvenes y pues para la opinión pública en general. Un poco el contexto en Colombia de la formación de periodismo. Acaban de salir 300 compañeros, colegas periodistas del periódico El Tiempo, de la revista Semana, el grupo Gilinski compró Semana, se anunció que no iban a cambiar la línea editorial, pero son colegas que están quedando pues fuera de los medios. También hay que decir que el sistema educativo ha recibido muchos de esos profesionales periodistas que salen de los medios y en la educación encuentra como un espacio laboral. Pero entonces en lugar de ejercer tiene que ser las revistas universitarias, las emisoras universitarias, en fin, y eso es parte como de los retos de la incorporación, de saber cuáles son, qué hacen luego estos periodistas después de que salen de las salas de redacción, y también pues obviamente para la inserción de los estudiantes que vienen, los más jóvenes, dónde van a trabajar y cómo, y si trabajar es lo único importante o realmente no es lo único importante. Porque hay como un estrés, una presión de la cuestión laboral, pero necesitamos realmente
tener gente formada para ser objetivos, bueno, tratar de informar la verdad. En la zona rural muchos periodistas tienen que vender publicidad. Entonces, un periodista que a la vez vende publicidad, pues no puede hablar críticamente o objetivamente del que le compró la publicidad. Es uno de los asuntos de las conexiones. Esto es el riesgo de investigar. Les voy a presentar estos dos personajes colombianos. Uno es Jaime Garzón, era un humorista que tenía programa de televisión y estuvo en varios noticieros. Un tipo muy joven que se burlaba pues, del poder y de su forma de protestar, y fue asesinado también. Y la periodista que está al lado, la de Julieta Duque, investigó el caso porque el caso estaba en la impunidad, y por investigarlo pues tuvo que sufrir muchas persecuciones, irse del país, volver al país, en fin, y finalmente la historia le ha dado la razón con respecto a quien mató a Jaime Garzón. Entonces, en ese contexto, digamos, donde investigar es un riesgo, pues hay una cuestión de polarización política que no nos permite matices, sino que nos quiere poner blanco o negro. Y el blanco o negro es como derecha-izquierda, posiciones extremas, en donde no hay muchas opciones de escoger, sino que nos quiere como llevar a una especie de bipolaridad. Y hay unos elementos ahí de las campañas electorales que manipulan mucho la información para llevar al electorado a escoger solamente dos opciones que aparentemente son extremadamente opuestas, pero a veces terminan siendo parecidas, paradójicas, contradictorias en sus desempeños políticos. Y finalmente, la importancia de formar una opinión pública crítica. O sea, a través de la lectura crítica de medios, ahora más que nunca con el tema de Internet, entonces es necesario formar en la capacidad de saber qué información es verdadera, es veraz, o qué son falsas noticias o fake news. Eso es una palabra de moda, pero siempre han existido. Las falsas noticias, los rumores, noticias inventadas. Entonces es importante que la opinión pública pueda comprender que realmente es falso o es verdadero. Estuve buscando, porque es América Latina, algunos datos de Brasil. Estos datos que observan en la pantalla pues son de una investigación de la Universidad de Santa Catarina, que creo que por acá hay unos profesores de Santa Catarina. Sí, ok. Ellas pueden contar mucho más de esto, pero lo que encontré fue fuentes secundarias de internet. Nuestra profesión es altamente feminizada, o sea, somos más mujeres trabajando en periodismo. Bueno, están los datos ahí, 64% mujeres, 72% de raza blanca, que es el otro tema étnico. En Colombia hay algunas experiencias minoritarias de arhuacos o afrocolombianos que reciben talleres, formación para hacer su propio periodismo, pero que no es otra persona hablando de las noticias, sino que cada comunidad pueda recibir estos talleres de formación para hacer su propia producción. Desde sus perspectivas étnicas, desde sus perspectivas de género, desde sus perspectivas y particularidades de cada comunidad. Y otro asunto, pues, que hay formación, pero que los salarios, pues, ya lo podemos ver acá, no necesito explicarles eso, ustedes lo saben mucho más que yo. Y no solo ocurre acá, ocurre en la región en general. Bueno, entonces les quería mostrar como algunas imágenes de la región para probar que la amenaza es regional. En todos lados pues, se necesitan las movilizaciones porque hay derechos para reivindicar, vidas que reclamar, y es algo común. Por ejemplo, este periodista ecuatoriano, Julian Assange, que fue, pues, vimos las noticias hace pocos días, y bueno, ahí hay un proceso de entender cómo cambia el periodismo, o sea, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer, y a qué intereses sirve el ejercicio profesional. Como dicen, si por acá llueve, por allá me escampa. Entonces en México tenemos esta mujer que fue pues también víctima de
del narcotráfico por hacer unas denuncias en Twitter. Y bueno, son casos ya extremadamente violentos. Eso fue el estado de Tamaulipas y se llamaba María del Rosario Fuentes, es como una Mariel de México, un poco, pero en manos del narcotráfico, pero hay persecución por este tipo de asuntos, de situaciones. Y esta es una periodista de Nicaragua también, que ella explica que la sacaron fue de su ejercicio profesional, o sea, ella estaba trabajando y bueno, sufrió también este tipo de persecución. Ahora viene el reto que también hemos hablado en muchos escenarios y mañana se continuará hablando del tema de la digitalización del periodismo. ¿Qué retos tiene para nosotros como periodistas los cambios en cómo se hace, por ejemplo, un lead, cómo se escribe, si la pillada invertida sigue vigente o no sigue vigente, cómo escribir para la web, qué tan diferente es, en la medida que hay este cambio del formato papel al formato digital? Y preguntarnos el punto es el formato del dispositivo técnico, la radio, la televisión, el papel, el impreso o los contenidos y cómo nos adaptamos a esta producción específicamente de contenidos. Hay otro asunto que es entonces el desafío de la empresa periodística, y lo planteaba el profesor Eduardo Arriagada, decano de la Universidad Católica de Chile, que estuvo hace poco en Colombia, y es el asunto de que ahora a los periodistas no solamente nos toca saber escribir bien, leer, hacer un buen reportaje, sino que también tenemos que saber tomar una foto, editar un video, editar un programa de radio y además saber de empresa, o sea, cómo funciona esta integración de todo. Y entonces ahora cada vez hay videógrafos, entonces el mismo periodista hace en la mañana prensa, en la tarde hace el video, y por la noche sale en la televisión, y es una especie de compactación de todos los roles en un solo profesional. Entonces estos son retos de la digitalización. Y el otro punto que también pues planteaba Eduardo en Colombia era el asunto de que tiene costo, de lo que es gratuito o si es libre. Entonces él hace una metáfora con la traducción de la palabra free, si free es libertad o free es gratuito. Y pues la propuesta es la de cobrar los contenidos por parte de los lectores. En la medida que los modelos de publicidad tradicionales pues se están cambiando en lógicas obviamente empresariales, y en la medida pues, que hay un debilitamiento de los estados, del Estado-Nación, digamos, menos fuerte el Estado y cada vez más fuerte el mundo de la empresa. Y eso nos lleva a que cada vez más somos menos ciudadanos y más consumidores. Entonces, ¿cómo enfrentamos esa situación como profesionales del periodismo? Un poco lo que les contaba del concepto de gratuidad. También, bueno, esto es citando a Eduardo Arriagada, el momento del imperio del algoritmo, donde todos somos un algoritmo más y la información se va filtrando. Hay una autora estadounidense que es Catherine Mead, que trabaja en el asunto de los algoritmos y de cómo los algoritmos nos van perfilando, y hoy en día saben todo de nosotros porque estamos dejando huellas en todas partes. Bueno, ese es el asunto pues ya propiamente de la posibilidad de perdurabilidad del periodismo, que no voy a entrar mucho en detalles sobre este asunto, pero el planteamiento de Arriagada era el futuro de cobrar a los lectores. Eso nos plantea una tensión muy fuerte, porque la información, todos tenemos derecho a la información. Entonces, aunque un poco ya ocurre así, el que no tiene educación ni tiene dinero no puede acceder a la información. Entonces, ¿dónde está la posibilidad real de que el ciudadano esté informado? Solamente se responde entonces a producción de información para unos sectores específicos, para unas élites informadas y otros grandes masas o enjambres, como dice Byung-Chul Han, desinformados. Haciendo como este recorrido de los desafíos actuales, entonces encontramos esto, las tensiones de comprender los elementos que tenemos comunes como colegas periodistas de la región, y finalmente también de reinventarnos nuestros proyectos curriculares, de adaptarnos, de exigir y hacer resistencia, y pues no nos queda
más que seguir adelante, pero volviendo a la gente, volviendo a las poblaciones, los que son investigadores, a las comunidades, dialogando entre las diferencias que hay entre el lenguaje periodístico y el lenguaje científico, porque hay un abismo entre lo que es escribir para una revista indexada, que cada vez más nos exigen que tienen que ser revistas indexadas, y las lógicas de producción periodística. Entonces hay una serie de tensiones entre cómo escribir para un periódico, cómo escribir para una revista indexada, cómo le llega a la población los resultados de la ciencia, qué es la ciencia para la gente, si es un universo aparte de profesores universitarios o cómo este mundo de conocimiento realmente está aportando a la transformación y el cambio social de las comunidades. Y esas eran propuestas sobre producción de contenidos, volver a la calle, que la reportería sea con la gente, no es de un escritorio o buscando en Google, sino también buscar información propia, generar contenidos propios locales. A eso se refiere el asunto de la calle, y conversar más y hacer cambios. No voy a entrar en cada uno de estos puntos, son apenas una propuesta para que la dialoguemos, para que construyamos colectivamente y para que podamos fortalecer los puentes de la cooperación y de la producción intelectual teórica desde el sur, o sea, con lógicas sur-sur, con lógicas postcoloniales, decoloniales, incluyentes, que son parte como de estos retos que tenemos. En conclusión, pues entonces mirar con detalle, con calma, volver a mirar si es que lo que hemos tenido es el retorno del debate entre apocalípticos e integrados, que lo escuchamos hace años con Humberto Eco. Algunos ahora anuncian el fin del periodismo, como el filósofo Byung-Chul Han, que habla de que ya no hay masas sin hambre, que el autorreferenciamiento de cada uno con el narcisismo a través de las redes sociales no nos permite el diálogo, sino solamente estamos como autorreferenciándonos, y el reto, el otro se vuelve como una especie de extensión, pero construir lazos realmente sólidos y solidarios que nos permitan avanzar en la región. Eso sería pues todo por esta noche. Muchas gracias. Muy obrigada. Los principios clásicos del periodismo están en riesgo. ¿Por qué están en riesgo? Aquí volvemos al debate filosófico de la objetividad. O sea, los que vieron la filosofía y epistemología, las distancias sujeto-objeto, ya cada vez hay menos distancias, y por lo tanto hay más terrenos fangosos, pantanosos, donde por ejemplo el periodista también es el asesor de prensa, también atiende una oficina de relaciones públicas, o atiende por sus habilidades para redactar, para informar, para ser claro. Entonces obviamente pues es un profesional que está listo para servir a intereses particulares, porque este es el mundo del trabajo también. Entonces la objetividad está pues claramente en riesgo. Hay unas transformaciones pues profundas entre la relación, digamos, del sujeto y el objeto, y la propia definición. O sea, ¿qué es un periodista? ¿Quién es un periodista? ¿Es un periodista una persona que no está en un medio? Es una pregunta, no sé si me entiendes. No, de pasito. Por ser la formación, bueno, lo voy a dar como un ejemplo. En Colombia, hace unos 30 años había una gran tradición de lo que se llamaban los empíricos. ¿Qué eran los empíricos? Son periodistas que están en un periódico, en un medio de comunicación, haciendo periodismo, haciendo el oficio, no la profesión, el oficio de periodistas, pero no tenían título. Entonces y empieza pues todo el modelo científico, el paradigma científico y la creación de facultades. Entonces los grandes periodistas no habían estudiado periodismo. Entonces eran, no sé, en Colombia pues Juan Gosaín, Mauricio Vargas,
Otros periodistas venían de otras profesiones, por ejemplo, un periodista deportivo muy famoso allá es arquitecto, pero le gusta el fútbol y es un buen periodista deportivo. Entonces era un poco esa tensión entre el oficio de ser periodista y el profesional del periodismo, el que se forma. Entonces hay una discusión ahí del principio, del objeto, de quién es el periodista y qué es lo que hace el periodista. Y bueno, por lo menos en Colombia ha habido una discusión si el periodismo debería ser solo un posgrado, como por ejemplo que ocurre en Europa, donde usted estudia medicina y luego hace un posgrado en periodismo de salud, un periodismo científico. O el economista hace un posgrado de periodismo y luego puede cubrir economía. Las fuentes, digamos lo que manejábamos tradicionalmente como las fuentes. Entonces ahí hay un riesgo, claro. Digamos que no hay unos purismos, sino que hay unas complejidades, por ejemplo, del empírico que pasa ahora a ser profesional. O qué pasa con el profesional que durante muchos años está en un medio de comunicación y luego es jefe de prensa, ¿sí? O hace comunicación corporativa. Entonces son como es como un caleidoscopio que obviamente tenemos que pensarlo despacio para saber los límites de los principios y los intereses a que responden estas actividades propiamente en la experiencia. Los datos los hice entrando al Sistema Nacional de Información de Educación Superior, que se llama el SNIES. Tengamos presente que Colombia más o menos son 50 millones de habitantes, Brasil son como 210 millones de habitantes, o sea, el tamaño de ustedes es mucho más grande que Colombia. Pero los datos que ofrecía el SNIES incluyen no solo comunicación social, sino distintas carreras derivadas en 3 niveles: técnico, tecnológico y profesional, que ofrecen título de periodista, pero también hay, por ejemplo, ahora narrativas digitales, cine y televisión, carreras que tienen afinidades también temáticas. No solo son facultades de comunicación, facultades tradicionales clásicas hay menos, creo que 110, algo así, pero ese dato que tenía es de todo, suma todo. La perspectiva de género, los estudios de género en Colombia han tenido un desarrollo muy interesante en la Universidad Nacional. Hay un grupo de profesoras feministas que tienen sus desarrollos teóricos muy especializados en la perspectiva de género. Y este tema en los últimos años ha ganado más visibilidad, igual que los temas de la inclusión, por ejemplo, de las comunidades LGTBI, afros, indígenas, pero las mujeres no somos minoría, sino mayoría, tanto en el oficio como en la población, por ejemplo, ya es como 50-50. Entonces, realmente no es una minoría, pero la reflexión sobre el ejercicio del oficio ha tenido como varios momentos. Uno, la imagen de la mujer tratada como un objeto en los medios de comunicación, que es las clásicas discusiones de los 80 de el objeto del cuerpo femenino para vender publicidad, cerveza, para vender productos, o sea, todo esto del uso de la imagen de la mujer, del cuerpo femenino, para vender productos. Eso es como una entrada. Luego están como los asuntos del género desde el oficio. Es que hay muchas mujeres ejerciendo el periodismo, pero hay escalas salariales diferentes, cargas diferentes, el asunto de la doble jornada, porque los colegas, compañeros hombres, pues tienen unas ventajas, digamos, frente a, por ejemplo, tiempo para poder estudiar, el tiempo de la economía familiar. Entonces, estos roles, digamos, de periodista y madre, periodista, madre y estudiante, están por profundizar más, ¿no? Y pues ahí hay todo un reto para dialogar con los colegas, compañeros, hombres, para poder, por ejemplo, desarrollarse en roles como si hay compatibilidad entre maternidad y periodismo. Muchas mujeres, grandes periodistas, pues no pueden tener hijos, no porque no puedan, sino porque como que a qué horas atienden sus hijos, o quién los cuida mientras están haciendo un rol, o si tienen que ir a cubrir una fuente lejos, hacer una noticia fuera,
es como un reto que pues muchas veces los colegas varones pues no lo tienen, porque ellos pueden ir y volver y no tienen la responsabilidad de la economía del hogar. Entonces, ese tipo de asuntos muy concretos, ¿no? Y el otro tema que está visible que hoy conversábamos es el asunto del feminicidio, violencia contra las mujeres, y el hecho, digamos, de unas... ahora estoy trabajando en un artículo sobre las madres del sur, que es como la idea de la mala madre, ¿no? Que si usted es pobre, ya es sospechosa de ser mala madre. Porque no cumple con una serie de requisitos que le pide el Estado. Entonces muchas mujeres pobres tienen que ir, todo se vuelve psicosocial, ¿no? Tienen que ir a psicoterapia. Pero el problema no es la psicoterapia, el problema es que no tiene cómo darle buena educación, trabaja muchas horas, en fin. Entonces hay muchas entradas para el tema de género, no solo desde la producción del contenido, sino desde las audiencias, cómo se está recibiendo. Y pues es un tema muy interesante que ha ganado visibilidad en Colombia. Ya no es solo en la Nacional, ahora en la Universidad Central hay unas profesoras expertas que están trabajando, estudiantes, tengo alumnas que están trabajando asuntos como la violencia sexual, cómo se cubren los medios de comunicación, cómo evitar que se revictimice, o sea que la mujer tiene que contarle a todos lo que le pasó varias veces. De hecho hay un caso conocido que le contaba pues, a Cintia, de una periodista colombiana que se llama Ginette Bedoya, que le tendieron una trampa, le dijeron que iban a dar una entrevista en la cárcel y fue víctima de violación, de abuso sexual, y pues le tomó mucho tiempo recuperarse y ahora tiene un trabajo con mujeres que también han sido víctimas de abuso sexual. ¿Cómo se cubre eso y cómo se reconstruye, o sea, el tema de la dignidad de la mujer? Y hay mucho trabajo ahí. Desafíos también sobre asuntos de violencia intrafamiliar. Entonces, hay mucha tela por cortar en ese campo. Bueno, esa es una pregunta muy importante para nosotros, porque la diferencia entre las universidades públicas y privadas en Colombia es grande por varias razones. La educación pública está pues fuertemente, digamos, amenazada por recortes presupuestales. Hay un movimiento estudiantil que ha tenido logros importantes, pero son dos universos totalmente diferentes. ¿En qué sentido? En las universidades públicas, por ejemplo la Universidad Nacional de Colombia, no tiene la carrera de periodismo en pregrado. Tiene una maestría en comunicación, que la tiene el Instituto de Estudios en Comunicación Viejo, pero no hay pregrado de periodismo. Las universidades públicas de Colombia no tienen jornada nocturna, solamente estudian de día, ¿comprendes? Entonces, eso es algo que me ha impactado mucho aquí, me parece muy interesante, que hay universidad pública con jornada nocturna. Eso no pasa en Colombia. La universidad pública, bueno, es gratuita, entre comillas, los posgrados hay que pagarlos, pero por ejemplo cuando hay unas diferencias en las prácticas entre el pregrado y el posgrado. Entonces en las públicas hay movilización social, hay marchas, hay protestas, en las privadas no hay movilización. Entonces mi perspectiva personal, esto es una opinión, es que hay mayor formación política, mayor conciencia social dentro de la formación de los estudiantes de pregrado en las universidades públicas. Hay mucho más activismo, digamos, de tipo político, mientras que las universidades privadas se concentran más digamos, en una formación de la producción orientada pues, a estar consagrados en cumplir los horarios, los semestres, y eso genera que estudiar en la pública demora más tiempo que estudiar en la privada. En la privada se cumplen los calendarios, si son 4 años y medio, 5 años, usted a los 5 años, si cumplió todo, tiene su grado. En las universidades públicas se demora más el tiempo de formación. Y bueno, hay muchas diferencias entre la pública y la privada. En Colombia hay una universidad pública muy buena, que es la Universidad de Antioquia, que tiene la carrera de periodismo en pregrado. Y bueno, hay otras, en este momento tengo esa en la memoria. Pero los que quieren estudiar en Bogotá, que es la capital, periodismo, no lo pueden hacer en la pública, bueno, excepto hace poco abrieron un programa en la distrital
como de comunicación más orientado a lo comunitario, que queda creo que en Suacha, pero no es como acá, que hay universidades públicas formando periodisas. Entonces eso creo que es una diferencia muy importante. Con respecto a las fake news o falsas noticias, ahí hay pues como varios asuntos sobre cómo se construye la información. O sea, todos sabemos que cuando un producto periodístico objetivo consulta varias fuentes, ¿no? Pero entonces una cosa es ser monofuente, una sola fuente, tener varias fuentes, y otra cosa es una noticia totalmente inventada, totalmente falsa. Por ejemplo, en Colombia hay una página que se llama Actualidad Panamericana, que es de humor. Ah, ok. La Actualidad Panamericana se burla de la realidad inventando como un poco falsas noticias, eso es como una cara, pero en periodismo tenemos varios portales nuevos. Por ejemplo, hay uno que se llama La Silla Vacía, que hace la labor de fact-checking, verificación de datos, y que también hace la accountability, que es decir, verificar, por ejemplo, si un político prometió que iba a hacer esto, en la práctica luego si lo hizo o lo cumplió, ¿verdad o mentira? Entonces, esa es la labor de veeduría de las promesas políticas electorales. Y hoy en día con el WhatsApp, por ejemplo, se viralizan mucho noticias falsas rápidamente. Entonces por ahí está el tema también tan urgente de la formación de lectura crítica frente a las falsas noticias y las consecuencias que estas falsas noticias tienen para generar pánico o para manipular ideológicamente a la opinión pública. Ese es un punto. Y el de la reinvención pues tiene varias facetas. Una fase es medios tradicionales que migraron a digital, entonces era el periódico impreso que creó el portal web. Otros medios que nacieron digitales, o sea, desde su concepción, que son nuevos obviamente, que ya están produciendo información online. Y en los retos de la creación del lenguaje ya transmediático, entonces en online, entonces convergen, la convergencia de medios, donde van los audios, los podcasts, donde van también las infografías, donde hay un trabajo más interdisciplinario, donde no es, o el periodista sabe todo o trabajan muchos investigadores para llegar a un buen producto periodístico de forma transmediática. Entonces esta convergencia pues es un reto porque es más costoso hacer un muy buen producto que integre un buen diseño gráfico, un buen graficador, editor de video, podcast. Y hay un fenómeno interesante que no sé si aquí ocurre, pero es el de youtubers. Ahora hay una explosión de youtubers jóvenes con contenidos muy cuestionables en calidad. O sea, alguien diciendo cualquier cosa tiene muchos canales de YouTube, muchos likes, muchos seguidores, y los youtubers se han convertido como en unos rockstars que a veces tienen más público que los autores. Por ejemplo, en la Feria del Libro en Colombia fue un youtuber que llenó más filas que escritores serios con mucha trayectoria. Entonces, hay muchas fases, pero una sería esa, pasar del papel al digital y otros medios que nacen digital. En cuanto al fotoperiodismo, hay como varios escenarios. Uno es, digamos, el tradicional, donde el periodista hace el reportaje y el fotógrafo o lo hace, y el fotógrafo va acompañando al periodista. Y el periodista le dice, bueno, tomemos esta foto, hagamos esta toma, y hay un trabajo, digamos, en equipo. Pero, por ejemplo, el caso de Héctor Abad, que es la foto que les mostré de la niña, esta es una fotografía que registra el conflicto colombiano. Él era de formación periodista y él, creo que esta persona, Héctor Abad, le ha dado un lugar importante al fotoperiodista en Colombia hoy. Entonces siento que hay un renacer, un fortalecimiento del fotoperiodismo hoy en Colombia a partir del trabajo de este profesional del fotoperiodismo. Un gran reto para los que crean los modelos de negocio, porque por muchos años el periodismo tenía la publicidad y los periódicos vendían publicidad y el periodista hacía su trabajo objetivamente, libremente, a veces, y otras veces pues tenía que someterse pues obviamente a las políticas editoriales del medio para el cual trabaja. El modelo de negocio en internet pues no está acabado de inventar. Yo creo que tenemos que aprender mucho sobre los creadores de software libre,
que hacen un trabajo colaborativo, porque está entonces en riesgo la nueva brecha de conectados desconectados, que la trabajó mucho el autor Negroponte y bueno, otros autores, Michitelli en Argentina, esta brecha por un lado de quién se puede conectar y quién no, que tiene que ver más con conectividad que con contenido, pero en cuanto al negocio como tal, por lo menos que la gente tenga la conciencia de lo que está haciendo cuando llena los datos, porque todos estamos dando nuestros datos libremente sin saber qué pasa con nuestros datos luego, porque hay términos y condiciones, pero ¿quién lee los términos y condiciones? O sea, creo que pocas personas se toman el tiempo de bajar los términos para saber qué va a pasar con su información. Entonces es el panóptico de Foucault, de Michel Foucault, en donde estamos siendo observados, obviamente, hay cámaras, show de Truman, y no de Truman Capote, el show de Truman, y cómo pues lograr esos balances de realmente poder tener la información adecuada para saber si hay un negocio con nuestros datos o si es mejor pagar por los contenidos y qué pasa entonces con el que no tiene dinero para pagar los contenidos. Pero creo que esa respuesta está en proceso y pues el que la logre tener será un empresario como Google o el mismo Facebook, etc. Está conosco nessa noite.